Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Apocalipsis 17, condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Según el versículo 5, aquí se está describiendo a Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La gran ramera descrita aquí representa a la Babilonia religiosa, abarcando todas las religiones falsas, incluyendo el cristianismo apóstata y ecuménico. Aquí vale la pena aclararte estos dos términos. Apostasía viene del griego antiguo apo, que significa fuera, y stasis, que significa colocarse, es decir, apartarse o salirse de la verdadera fe y las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Aquí están incluidos entonces todos los cristianos que se han apartado de la verdadera fe. Han venido a formar parte de esas religiones falsas, la gran Babilonia, la gran ramera. Y ecumenismo es la unidad mundial entre todas las religiones, algo que hoy está surgiendo con mucha fuerza bajo el lema: no importa lo que creas, todos vamos al mismo Dios, lo cual es completamente contrario a la palabra de Dios. Jesucristo no vino a promover o instaurar una religión. Él vino a dar salvación por medio de su sacrificio y resurrección. Él es el único camino, verdad y vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres.
Dios no llama al hombre a una religión, Dios llama a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse y creer en el único medio de salvación que es Cristo. Sabemos que en el lenguaje simbólico de la Biblia, la verdadera iglesia es representada como una virgen pura, una mujer santa y sin mancha, que será la esposa del Cordero. Veamos, por ejemplo, en Efesios 5:27. En el versículo 25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero aquí vemos el gran contraste. Se presenta a esta mujer sucia, corrompida, rica, prostituta, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, Babilonia como ciudad había sido destruida y dejada en ruinas, quedando perdida y desolada, habitada solamente por animales salvajes, tal como lo anunció el profeta Isaías en Isaías 13 del 19 al 22 y el profeta Jeremías en Jeremías 51, 62 al 64 y otros profetas. Pero la religión pagana babilónica continúa representada en todas las naciones del mundo. Aunque sería un estudio muy amplio, trataré de resumir esto. En Génesis 11, del 1 en adelante, vemos que Babel fue construida en tierra de Sinar. Más adelante, ese Babel se llamó Babilonia. En Génesis 10, 8 al 10, se menciona a Nimrod, el primer poderoso de la tierra, que comenzó su reino, Babel y otros reinos. Es el primer reino mencionado en la Biblia. El nombre Nimrod significa rebeldía. Según la enciclopedia judía, Nimrod fue quien hizo a las gentes rebelarse contra Dios. Él estableció la religión babilónica, una religión absolutamente pagana e idólatra. Tras su muerte, su esposa Semíramis lo proclamó como el dios Sol. Esta mujer adúltera e idólatra dio a luz un hijo ilegítimo a quien le puso por nombre Tammuz. Estos tres personajes, esta familia, es muy conocida en el mundo antiguo. Esta religión llena de símbolos, veneración de imágenes, es decir, idolatrías y muchas cosas paganas y horribles, fue la madre o el nido de las religiones paganas. Varios historiadores famosos de la antigüedad daban testimonio de esto. Por ejemplo, Heródoto, el gran historiador, dice que la idolatría se originó en Babilonia, que es el más antiguo de los sistemas religiosos. Es por eso que vemos en ese versículo 5 de nuestro capítulo 17 que Babilonia, la grande, es decir, la Babilonia religiosa, es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer estaba sentada sobre muchas aguas, según lo vimos en el versículo 1. En el versículo 15 nos da la explicación. Dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El paganismo y la rebelión contra Dios, todo ese sistema de religiones ha abarcado a todo el mundo. En el versículo 2 se refiere a la fornicación espiritual, la infidelidad a Dios, prostitución espiritual. Con ella habían fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se habían embriagado con el vino de su fornicación, es decir, con su engaño. Vemos cómo esta mujer estaba sentada en el reino del anticristo, ya que menciona a la bestia. Esta es la Babilonia política, el gobierno mundial de los últimos tiempos, que apoyará el poder espiritual apóstata, toda la religión falsa. Todo esto será para promover la unidad mundial. Vemos a una mujer enriquecida, vestida de púrpura y escarlata. Son los colores característicos de la realeza, la nobleza y la riqueza. Todo es solo apariencia, engaño. La mujer se presenta como una prostituta que ha tenido éxito en su oficio y se ha enriquecido mucho.
Ella está bien adornada. Las prostitutas acostumbran ataviarse con ropas finas y joyas preciosas para atraer a sus víctimas. La ramera religiosa que es Babilonia hace lo mismo y se adorna para deslumbrar a las naciones y mantenerlas en sus garras. Ella tenía un cáliz de oro, es decir, como una copa de oro, otra evidencia de la gran riqueza de la ramera. Pero el oro puro es contaminado por las inmundicias de su inmoralidad. Así como una prostituta primero trata de embriagar a su víctima, el sistema religioso prostituido manipula a las naciones para que cometan fornicación espiritual con ella. Esta ramera es homicida. La religión falsa ha matado a millones de creyentes en el correr de los siglos. Por eso en el versículo 6 menciona que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. En los versículos 7 al 14 vemos lo que será el reino del anticristo, cómo será su gobierno, el significado de su simbolismo, con la bestia con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Un simbolismo que ya hemos estudiado en los capítulos anteriores. Vemos cómo los 10 reyes del último tiempo le darán toda la autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Eso lo veremos más adelante en la guerra de Armagedón. En los versículos 16 en adelante vemos un acontecimiento asombroso. Después de utilizar el sistema religioso falso para unificar los reinos del mundo y adquirir control sobre ellos, el anticristo será ayudado por sus 10 subalternos para traicionar aquel sistema, saquearlo y destruirlo con el fin de apoderarse del control y tomar para sí mismo el poder absoluto y la adoración exclusiva de sí mismo. La Babilonia política destruirá la Babilonia religiosa. Todo esto lo vimos en el estudio del capítulo 13 de Apocalipsis, donde se nos habla cómo en los últimos tiempos el anticristo será adorado y el falso profeta promoverá esa adoración. Será adorada también la imagen del anticristo. En el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí habla de la adoración a la primera bestia, es decir, al anticristo. Si no escuchaste el capítulo 13, te pido que por favor vayas y lo escuches. Con la destrucción de esta gran ramera se cumple la voluntad de Dios. Este es el juicio de Dios contra el sistema religioso mundial que rechazó la verdad de Dios en Cristo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿En dónde estaba sentada al principio la gran ramera? Número 2. ¿Qué significan las muchas aguas? Número 3. En el desierto, ¿sobre quién estaba sentada la ramera? Número 4. ¿Cómo estaba vestida esta mujer? Número 5. ¿Cuál era el nombre escrito en su frente? Número 6. ¿De qué estaba ebria la mujer? Número 7. ¿Qué harán los 10 reyes con la bestia, es decir, el anticristo? Y número 8. ¿Qué pasará con la gran ramera? Aquí terminamos el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.